sus intereses, que todo está permitido. Entonces, el segundo problema es que ningún presidente de la República, y esto sí va a ser bien enfático, ninguno se ha atrevido a hacer una reforma de justicia de verdad. Eduardo Herrera, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido a Exitosa. Buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por la entrevista, que estoy a su disposición. Eduardo, ¿te sorprende esta información de Transparencia Internacional en el tema de corrupción de nuestro país? No, la verdad es que, además, dicho sea de paso, este índice ya se está volviendo intrascendente para nosotros, ¿no? O sea, lo vemos todos los años y a la gente le da igual, no lo entiende, no le interesa el tema. Entonces, digamos, está pasando a ser un elemento decorativo, típico, un efeméride, y ahí quedamos, ¿no? ¿Y por qué consideras eso, Eduardo? Que termina siendo casi una efeméride para todos nosotros como sociedad frente a esos estudios internacionales que muestran los niveles de corrupción de los países. Yo creo que nos hemos acostumbrado, en principio, y segundo, hemos perdido una sana rebeldía. Yo creo que el país se ha convertido pues en un feudo en el que algunos políticos hacen lo que les da la gana, roban impunemente por un sistema de justicia que no funciona, funciona tarde o lento, y las personas asumimos que ya está todo perdido y que, bueno, como dijiste en la introducción, tenemos que conformarnos con un estándar mediocre, ¿no? Entonces, todo ese contexto hace que la mayoría de gente que vive en este país haya aceptado las reglas de la minoría de gente que gobierna. Es insólito, ¿no? Claro, y esa minoría que roba, pero que hace obras, y la sociedad, una parte, no toda la sociedad, porque creo que aún habemos quienes mantenemos ese espíritu de indignación que intentamos hacer prevalecer frente a la injusticia. Pero una gran parte de la sociedad como que ya normalizó. No importa que robe, pero que haga obras. Claro, y además eso, como decía, aunado a un sistema de justicia malo, por decirlo menos, ¿no? Ineficiente o corrupto en su gran mayoría. Entonces, cuando las personas percibimos que la ley no se cumple, pasa lo que nos está sucediendo y al final del día necesitamos a alguien que haga cumplir la ley. O sea, todos estos fenómenos están concatenados. Yeah. No es casual que las personas adviertan que necesitamos un gran tirano para que nos saque este problema. Un gran tirano que meta a la cárcel a los corruptos, que los mate, porque la justicia ya no es suficiente, ¿no? A ver, Eduardo, disgreguemos esta estructura de corrupción que tenemos en el país como parte de responsabilidades. Partamos por la parte legal. ¿Hay leyes que favorecen la corrupción en el Perú? Hasta el momento hay un entorno de vacío legal que favorece la corrupción, y no solamente la corrupción, la criminalidad organizada, que es esta famosa ley de la prisión, la detención preliminar, ¿no? Ya. O sea, estamos en un limbo en el cual no existe. ¿Y eso qué hace? Que no puedas capturar a los corruptos y a otros delincuentes más bravos. Eso es uno. Segundo, se ha reducido el plazo de prescripción para ese tipo de delitos. Tercero, lo de las organizaciones criminales, ¿no? En la precisión del concepto. Entonces, hay varias normas que por un intento fallido del Congreso, es decir, vamos a reformar el sistema de justicia por leyes, ha generado esta desfachatez. Cuando no, también hay un tema muy importante. La mitad de los congresistas están metidos en un problema legal. Entonces, ¿qué esperamos? Y por otra parte, ¿existen leyes anticorrupción en el país que puedan frenar ello? Por supuesto, en principio tenemos uno de los más grandes estándares de Latinoamérica en cuanto a pena. O sea, somos uno de los países que más pena o que más sanciona la corrupción latinoamericana, pero lo que pasa es que la ley no se aplica. Entonces, cuando la ley no se aplica, termina siendo una servilleta. Eso es lo que está pasando acá. Existe responsabilidad penal de las personas jurídicas, o sea, de las empresas. Existe todo un marco normativo de colaboración eficaz que permite llegar a una verdad cuando la Fiscalía no puede avanzar en pruebas. Hay una estructura, estamos muy bien equipados para luchar contra la corrupción, Ya, ¿no? Jurídicamente estamos equipados. Ahora, la Sí. siguiente parte de esta estructura de la lucha perdida que estamos viendo hasta el momento frente al tema de la corrupción.
Jurídicamente hay normas, hay el marco legal Sí. que se puede incluso hasta mejorar. A ver, en los operadores de justicia, ¿hay gente capacitada? ¿Hay gente proba? Las instituciones que son formadas por personas, ¿están a la altura de las circunstancias para aplicar las leyes contra la corrupción? La hay en su gran minoría. Y ahí viene el primer gran problema, ¿no? Tenemos la gran mayoría de funcionarios o jueces o fiscales del sistema son personas que no dan un estándar para ser siquiera idóneos, ¿no? No estoy hablando de corrupción. O sea, no son personas que están capacitadas para interpretar una norma, para aplicar una norma, para hacerlo bien y rápido. Entonces eso, dejando de lado que pueden ser corruptos, ya es un déficit grandísimo, ¿no? Estamos perdiendo. Ya, y a ver, en esa disección que estamos haciendo de este cuerpo llamado corrupción, los actores políticos, hemos visto la parte legal, la parte de los operadores de justicia, y ahora vayamos a los actores políticos. Los actores políticos, ¿qué responsabilidad tienen dentro de este esquema de corrupción, llamándose partidos políticos? Bueno, varias, porque en principio el gran primer problema es un problema que hablaste tú al comienzo, que es moral. Si un partido político termina pagando la plata que le dan de financiamiento del Estado para otras cosas que no son financiamiento del Estado, ¿cómo se percibe eso? Como corrupción. Entonces, el ejemplo que dan nuestras autoridades es un ejemplo nocivo, diciendo, no importa, tú acomódate y roba por tus propios intereses, que todo está permitido. Entonces, el segundo problema es que ningún presidente de la República, y esto sí va a ser bien enfático, ninguno se ha atrevido a hacer una reforma de justicia de verdad. Entonces, ¿qué implica eso? Mejor dejemos el sistema así, porque me conviene que esté así, porque si tengo algún problema, mejor salgo como está, a la forma tradicional. Ya, eso por la parte de partidos. Ahora vamos a una parte medular del problema, la sociedad. ¿Tenemos responsabilidad nosotros como ciudadanos de este problema de corrupción cancerígeno con metástasis desde por medio? Sí, porque callamos en principio, y no solamente hay una frase paradigmática que decía un amigo sociólogo, el peruano se indigna, pero no se compromete. Protestamos ahí fuera de cámaras, de balcón, como se dice, de balcón. Pero a la hora de hacer alguna movilización ciudadana o hacer presión frente a las autoridades, no hay nada. Estamos silentes y silentes cómplices, ¿no? Y dentro de todo esto hay un actor que no podemos descuidar, los órganos de control. Y no me refiero a la Fiscalía o al Poder Judicial o a la policía, de repente, que quiera hacer investigación en temas de corrupción. Órganos de control que tienen que ver sobre ese tema. Órganos de defensa de los derechos de la población, Defensoría del Pueblo, Contraloría General de la República. ¿Qué responsabilidad tienen en esos niveles de corrupción que se registran en el país? Bueno, lo que estamos viendo, no sé, yo al Contralor de la República no lo veo, no sé qué hace, con todo respeto, ¿no? Yo hasta su nombre me olvidé, Sí, ¿eh? El último Contralor que sí. ciertamente era mediático era Nelson Schack, pero el actual hasta me olvidé su nombre. Vázquez, creo que se apellida, no me acuerdo. ¿Crees? Vamos Pero, a confirmar, pero es que no tiene mayor acción en función el Contralor General de la República. ¿Esto cuánto afecta a la lucha contra, más allá de que sea mediático, no? ¿Cuánto afecta el rol que puede ejercer la Contraloría en el tema de corrupción? vamos a ponerlo en términos numéricos, ¿no? Digamos, la Contraloría todos los años nos viene diciendo cuánto nos roba la corrupción del PBI. ¿Eso es correcto? Sí, nos dice. ¿Cuánto ha colaborado la propia Contraloría para bajar eso? ¿Cuáles son los goles? Eso no lo dice. ¿Eso qué quiere decir? ¿No hay goles? ¿O no lo sabe mostrar? Y yo creo que es lo primero, porque la Contraloría se ha vuelto un órgano básicamente de auditoría. Y la auditoría no es lo mismo que perseguir la corrupción. La auditoría persigue formalidad, el gasto público, etcétera, ¿no? Hay mucho por hacer, mucho por mejorar, sin duda alguna, Eduardo. Mucho, mucho por mejorar. Gracias por la comunicación alcanzada. Muchas gracias. Que tengas buen día. Ha sido Eduardo Herrera.